Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 423 millones de pesos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esta edición de Chakra TV Noticias a las 19, por supuesto, en el 429 de Flow. Viernes ya, cerrando la semanita, vamos a estar hasta las 8 de la noche con las noticias más relevantes, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Y vamos a comenzar, por supuesto, como lo hacemos siempre, con los títulos. Dólar soja 3. Aunque no es oficial, los precios ya reflejan el impacto de un tipo de cambio diferencial. Los operadores se anticipan a la medida que prevén se aplicará en mayo y se apuran en cerrar los contratos de venta para capturar el beneficio. El 67% de las exportaciones argentinas de 2022 fueron productos de la agroindustria. El sector mejoró sus números durante el año pasado e incrementó su participación en las ventas al exterior. El Frente de Todos aprobó en diputados la admisibilidad del juicio político a los miembros de la Corte. El Frente de Todos consiguió aprobar en la Comisión del Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Y vamos a ver ahora el pronóstico extendido, qué es lo que nos depara para este fin de semana que viene. Mañana sábado tenemos una temperatura mínima de 25 grados, una máxima de 36 y el cielo va a estar parcialmente nublado. Ya para el domingo sí van a llegar las lluvias, se esperan chaparrones con una mínima de 25 y una máxima de 34 grados. Para el lunes también chaparrones, una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Como te anticipábamos en los títulos, el Frente de Todos logró reunir los 16 votos en diputados que necesitaba para conseguir la admisibilidad a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar entonces al respecto la palabra de Germán Martínez. Hicimos y aprobamos una resolución con 16 voluntades afirmativas, donde justamente lo que estamos haciendo, declarando la admisibilidad de los 14 expedientes que se pusieron en consideración y abriendo la etapa probatoria y abriendo la investigación necesaria para que eso se pueda dilucidar. Que hemos quedado también que el próximo día jueves, en la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político, vamos a poner a consideración de todos los integrantes de la comisión un programa de trabajo para avanzar ahora sí en la etapa de investigación y la etapa probatoria. Por un lado valoramos una conducta que yo quiero decir que tiene cierta coherencia histórica por parte de los integrantes del espacio político que conduce Elisa Carrió, pero que ayer a la tarde nos pedían que nosotros abramos la investigación y el sumario sobre el posible mal desempeño y los posibles delitos en el ejercicio de las funciones del miembro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Y hoy a la mañana nos encontramos con que esos mismos diputados firmaban, junto con todos los integrantes Juntos por el Cambio, otro documento que recomendaba directamente el rechazo in limine de todos los expedientes. Así que quedó medio confuso al final porque hubo un intento político de diferenciación del resto de los integrantes Juntos por el Cambio y después votar en conjunto. Pero bueno, estamos convencidos de que al nosotros poder incluir, como hemos hecho, todos los elementos que tienen que ver con los expedientes presentados por los diputados López y Oliveto, que son de la coalición cívica, también nosotros vamos a poder avanzar en la investigación de aquellos elementos denunciados por los diputados de la coalición. Y hoy sabíamos que nos íbamos a dedicar a la evaluación de la admisibilidad de los expedientes, como dice el artículo 9 del reglamento de la comisión. Lo pudimos hacer con un debate con mucha altura, donde quedaron claramente expresadas las distintas miradas políticas, lo cual entra dentro de la legitimidad democrática, y me parece que claramente nosotros dejamos de manifiesto por qué creemos que hay que investigar a fondo las posibles situaciones de mal desempeño y de delitos en ejercicio de las funciones de los 4 magistrados. Y es momento ahora de escuchar el análisis en materia de política agropecuaria en la voz de Susana Merlo.
Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, prácticamente a un año de la guerra que nunca iba a ocurrir. Estamos hablando de la guerra del Mar Negro, de la invasión de Rusia sobre las tierras ucranianas, lo que dio lugar a una gran conmoción al margen de la que ya había en el mercado, en todos los mercados del mundo, pero especialmente en los mercados agrícolas, dado el impacto productivo que tiene esa región, sobre todo en lo que hace a trigo y a girasol. Como decíamos, esa guerra que nunca se iba a producir, según los analistas, está a punto de cumplir estos días un año. Y desde entonces, en realidad, para los productores argentinos, la inestabilidad no terminó. La inestabilidad externa y la inestabilidad interna. Y no solo por la parte política, sino más especialmente aún por la parte climática. También contra todos los pronósticos se concretó un tercer ciclo Niña consecutivo, un tercer ciclo de seca, que sumado a los 2 años anteriores, por supuesto que está arrojando resultados de una gravedad difíciles de evaluar incluso en el día a día. Se sabe ya a hoy que va a ser una de las cosechas más bajas en lo que va de este siglo y siguen descendiendo los pronósticos. Ya sabemos que se perdió prácticamente el 50% del trigo, 1 millón o 1,5 millones de toneladas de cebada, o sea que ya la cosecha fina con sus ingresos que tendrían que haber comenzado a esta altura del año, se van ralentando, van a ser muy inferiores a los de otro ciclo, y ahora estamos jugando con una gruesa que promete también una caída muy importante del maíz, y más importante aún para la soja, que ya venía declinando en los últimos ciclos. Y ahí hay que abrir un punto de atención, porque a nivel del país, el complejo sojero, la cadena sojera, es el principal aporte comercial e impositivo que tiene la Argentina. Si bien el agro en general y alimentos son el aporte cabeza dentro del país, dentro de estos es la soja y la cadena de la soja la que suma el principal volumen unitario en monto de divisas por exportación y en monto de aportes impositivos, porque eran, y uso el pasado, eran el rubro que más se le asignaba en materia de retenciones. Este año ya no va a ser así, con un costo adicional, que es el costo de lucro cesante y de capacidad industrial inactiva que va a tener la industria aceitera, tal vez una de las que mayores inversiones había hecho en el país hasta el advenimiento de Vaca Muerta. No es lo único, en todos los rubros hay pérdidas, en fruticultura, en estos días atrás la cadena yerbatera daba cuenta de la cantidad de plantas que se están secando. La yerba es un árbol, árboles de yerba se están secando y hay que regar, y no en todos los casos se puede regar, y tampoco es, digamos, económicamente factible para muchos productores encarar el riego. Mientras tanto, falta ayuda oficial para la crisis puntual de la sequía, y no hablamos solo de aportes económicos, hablamos de aportes en materia de acceso al agua, de tanques cisternas, de maquinaria pesada para sacar los animales empantanados y enterrados en la poca agua que va quedando en algunas zonas. Nada de eso ha sucedido aquí en la Argentina, a diferencia de Uruguay, por ejemplo, que ya hizo un acuerdo oficial con el ejército para proveer de estos
herramientas, de estos equipamientos y de la mano de obra, porque obviamente los batallones de ingenieros y demás tienen muy claros cómo actuar en estas situaciones. Dicho esto, para los productores, entrando casi en el tercer mes ya de este año, solo queda esperar que alguna vez los pronósticos se cumplan y empiece a regularizarse muy lentamente el clima, al menos para entrar al invierno con algo de verde y algo de pasto, o llevaremos el cuarto ciclo de seca y falta de alimentos en invierno. Nicolás Carlino, él es el presidente de la Federación de Cooperativas de la provincia de Corrientes. Y en esta oportunidad nos comenta acerca de uno de los grandes problemas que viene hace rato ya atravesando el sector agropecuario, la sequía, la falta de agua. Y vamos a ver cómo esto afecta a todas las actividades del sector, especialmente a la ganadería. La verdad que venimos de 3 años muy castigados, con un déficit hídrico muy importante en la provincia. Se está notando, y particularmente este año 2023, esa falta de agua que se viene acumulando se está notando muy fuerte. Para ejemplificarlo, el centro sur de la provincia de Corrientes en este último año particularmente, en lo que fue el 22, llovió un 47% menos que la media normal. El resto de la provincia estamos en un 35, 37% menos. Esa falta de agua que se viene acumulando, que no se ha alcanzado a reponer, nos ha llevado a tener la crisis que estamos teniendo en todas las actividades. Y particularmente el sector ganadero va a sufrir muchísimo este año, y eso es lo que nos tiene muy preocupado desde la Federación, porque en unas estimaciones que ahora hace poquito la sacó el INTA, estamos con, para que se den una idea de esa zona que le decía que estamos con un 47% menos de agua, fíjense la correlación que tenemos. Vamos a entrar al invierno, con las estimaciones que tenemos ahora, solamente con un 20% de la reserva de materia seca que tenemos, que sería el pasto que vamos acumulando para que los animales puedan llegar a pasar el invierno. Cuando en una zona normal se produce aproximadamente 4.000 kilos de materia seca por año, vamos a tener 1.000. Y eso va a pegar muy fuerte, sin lugar a dudas, y bueno, hay que ver cómo lo suplimos a eso, porque el problema no es decir, bueno, hago un verdeo, no, si no tenemos agua, no tenemos reserva, no podemos hacerlo. La verdad que se viene un panorama muy complicado y nos tiene realmente muy preocupados porque no sabemos cómo lo vamos a encarar. Y en cuanto al tema precios, se está hablando en los últimos días de la recomposición que se ha dado en particular, pero que no alcanza a compensar esa diferencia que el productor ha tenido que absorber y que si comparamos el índice inflacionario anual con lo que aumentó la hacienda en pie hasta ahora, todavía hay un faltante de por lo menos el 20%. ¿Puede seguir soportándolo el productor? A ver, esto es una cuestión básica y de mercado. Al empezar a caer la oferta, el precio necesariamente va a aumentar. Y no es cuestión del productor. El productor no maneja eso. Hoy estamos con varios factores. Uno lo decías bien recién, el tema inflacionario, la realidad económica que estamos viviendo, que a nadie nos alcanza para poder estar como corresponde, porque la verdad que a nadie le alcanza la plata como estamos. Pero sumado a eso, al tener una caída en producción asociada a fenómenos climáticos como nos está ocurriendo, pero no se extrañen de que los precios se disparen. Pero es básico, es falta de oferta. Y si la demanda sigue sostenida, es muy simple, el precio va a aumentar. A ver, yo no tengo recuerdo en los años que llevo de productor citrícola de que para enero nosotros nos hayamos quedado sin fruta en planta. Cuando normalmente vos, haciendo las cosas medianamente bien, llegás hasta fin de febrero con fruta en planta y después empieza a entrar la fruta de cámara, que uno la cuida y la cosecha en octubre, noviembre, para que pueda llegar al final de la zafra. Hoy en enero estamos sin fruta. Ya está la fruta de cámara trabajando. Y el productor pasó del que tenía fruta en planta de venderlo a 20 pesos un kilo de fruta, a que hoy un kilo de fruta de cámara trabajado, porque tiene costos de cosecha, proceso, energía eléctrica, conservación, un montón de cuestiones, llevemos a un precio de que hoy el productor con suerte puede llegar a estar cobrando 120, 130 pesos. Fíjense cómo aumentó.
Pero es simple, no hay oferta. Entonces no todo el mundo tiene capacidad de guardar y no toda la fruta estuvo en condiciones de guardarse. Porque toda esta acumulación de falta de agua ha llevado a que no tengas calidad, no tengas calibre es el tamaño de la fruta, y eso hace que la fruta no sea lo suficientemente apta a veces para el mercado, porque la gente en el mercado busca una fruta grande, me gusta una fruta grande, linda, y a veces la fruta, si es para jugo, una fruta chica te da el mismo jugo, un par más de naranja y termina con lo mismo, ¿no? Hablando de lo que uno conoce. Y en cuanto a carne, sin lugar a dudas, vamos a algo similar, porque vamos a tener una caída en cuanto a la producción de terneros, vamos a tener varios problemas que van a llevar consecuencias que no se ven en el momento. Eso es lo que la gente tiene que entender. Estamos hablando de ciclos biológicos. Y la gravedad de lo que tenemos en la falta de agua es el momento en el que se está ocurriendo, que es el momento en el cual yo tengo que hacer la reserva para pasar el invierno. Entonces ese pasto que durante 6 meses debería haber crecido para que yo tenga la reserva, si empieza a llover, porque no empezó a llover, voy a tener con suerte 2 meses de crecimiento. Y ahí están las estimaciones que te estoy diciendo, que eso es dato concreto. Una más de la coyuntura política. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas paliativas para la producción agropecuaria en general y anticipó que habría nuevas reuniones para hablar del tema ganadero y de economías regionales. Usted es un referente de una economía regional como es la citricultura. ¿Cuáles son las medidas que necesita el productor, más allá de las que esté pensando el gobierno? A ver, lo que venimos diciendo permanentemente, necesitamos tener luces largas, necesitamos previsibilidad, necesitamos de alguna manera tener la certeza de que no nos van a cambiar las reglas a mitad de camino. Entonces, cuando vos tenés producciones en las cuales, cuando vos haces una inversión, la haces pensando en ciclos productivos que van a 30 años, como es la citricultura, una planta que yo empiezo a producir desde que la planto hasta que empiezo a recuperar lo que le estoy poniendo a la planta, me lleva 5 años. De ahí tengo para empezar a decir, bueno, empiezo a sacar un poco de fruta. Pero esa fruta que me puede dar un poquito de rentabilidad, a veces el mercado no me la da. Entonces estás con una incertidumbre permanente. Entonces lo que se necesita son reglas claras. Y en eso tenemos en las economías regionales muchísimas cosas para hacer. La parte impositiva, la parte laboral, una estabilidad cambiaria que a vos te permita exportar. Entonces vos, o sea, es innumerable la cantidad de cosas que tenés. Cuando vas a comprar insumos, estás hablando de valores dólar y a veces no lo conseguías los insumos. Yo sin ir más lejos, estuve hasta hace poco tiempo viendo cómo hacía para conseguir media sombra, porque la nacional a veces no la podemos conseguir y del exterior no la dejan importar. Entonces, son cuestiones, para vivero fundamentalmente, ¿no? Pero son cuestiones que a veces te dan esa incertidumbre que no sabes si vas a tener los insumos, si vas a poder hacer, y cuando no llegas en tiempo y forma con los insumos, los ciclos biológicos se pasan y ahí perdiste. Entonces, lo que necesitamos que se entienda es que los productores, cuando apuestan a producir, inmovilizan un capital, inmovilizan todo eso que tienen, que se están jugando un pleno, llamémoslo así, y no tienen la posibilidad de timbearla y decir, no, mira, hoy esto no me está sirviendo, lo saco de acá y lo pongo en otra actividad que me está dando un poquito más de rentabilidad. Estoy hablando particularmente de economías regionales en las cuales son ciclos largos. La fruticultura, la vitivinicultura, el arroz también, que es bastante complicado por todo lo que significa, digamos. Pero las otras agriculturas tienen un poquitito más de hándicap porque estamos hablando de ciclos de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y vos podés más o menos manejarla. Pero en el caso nuestro, yo planto una planta para 30, 40 años. Entonces ahí no tenés la posibilidad de poder de una u otra manera apostar a otra cosa. Si yo hoy la oferta aumenta, yo no le puedo decir a la planta, ¿sabe qué? En vez de darme 5 cajones, dame 10. No puedo. Porque si yo no le di lo que tenía que darle en tiempo y forma, la planta tampoco me va a dar la fruta. Entonces, todas esas cosas a veces no son fáciles de entenderlas y por eso a veces los precios se te van a las nubes. ¿Por qué? Porque no hay oferta. Y seguimos ahondando en la problemática de la sequía para el sector ganadero. En esta oportunidad vamos a escuchar entonces la palabra del coordinador de la Mesa de Carnes, Dardo Chiesa.
Está todo complicado, es un caldo explosivo, ¿no? Si bien en alguna zona llovió, los efectos de la sequía son muy fuertes. Como decimos en el campo, no te llueve pasto, te cae agua y después hay que recomponer. En otros lados, norte de Entre Ríos, Corrientes y el norte no ha llovido prácticamente nada y la situación es por demás complicada. Por otro lado, no solamente esto afecta el pasto, afecta el costo del maíz. Se han perdido los maíces de primera, no existen, todo el mundo está esperando llegar a los maíces de segunda, pero todo hace presuponer, sobre todo en la ecuación de los feedlot, que el insumo maíz va a ser caro, va a ser muy caro y va a ser escaso. Y esto también te va a impactar en pollos y te va a impactar en los cerdos. Así que esa ecuación desde lo productivo está feo, está muy complicado. Para adelante el panorama, en la medida que no vengan lluvias que recompongan, estamos hablando de lluvias de más de 100 milímetros, ya estamos transitando febrero y marzo es el mes del otoño, y si entramos en un otoño seco y después el invierno es seco, hoy no tenemos pasto, en invierno tampoco va a haber, con lo cual todavía peor. Semilla de forrajera hay poca, posibilidad de sembrar pasturas y verdeos de invierno ya si no llueve va a estar complicado, y la realidad productiva es complicada. Con el tema precios también estamos complicados, si bien recompuso, venía con un atraso muy fuerte de más del 60% con respecto a la inflación, muy retrasado y va recomponiendo el precio. Hay que ver cómo repercute esto en mostrador, porque hay que ver si Doña Rosa tiene poder adquisitivo como para poder convalidar subas. La carne va recomponiendo de esta manera cuando se atrasa y bueno, va a haber que ver cómo se ajusta. Es decir, también en la ecuación del gordo, la invernada también actualizó, con lo cual la ecuación, si bien subió el gordo, vale más la invernada y vale bastante el maíz, entonces la ecuación de la invernada está complicada. Es un caldo medio explosivo, nosotros lo venimos diciendo fuertemente. Creo que habría que empezar a pensar, porque por el lado de la exportación podría salir, y de hecho está saliendo, pero el diferencial del tipo de cambio te mata. Hoy los muchachos de CRA por ahí se enojan conmigo porque digo no es tan importante retenciones. En carnes las retenciones son del 9 y del 12 y el tipo de cambio es el 100%. Con el tipo de cambio al 100%, con un dólar de 180, quedamos afuera del mercado. No es que China no compra. A ver, China te está pagando $6.000 la tonelada. $6.000 no son los 8 o 9.000 que teníamos en el 19 y en el 20, pero $6.000 es un muy buen precio. Ahora, cuando me lo hacen pasar por el Banco Central y me dan 180 pesos por dólar, resulta que no me alcanza y me hace de freno a las exportaciones. Estos temas hay que verlos, se pidió dólar carne, se pidió un montón de cosas, bueno, está todo en estudio y todo para ver, pero mientras tanto la sequía sigue, los costos están altos y los muchachos en el campo tienen que tomar decisiones todos los días. ¿Usted cree que en los próximos meses puede afectarse el stock, que es algo que ya pasó y oportunamente usted advirtió? Yo creo que el stock se va a achicar porque la gente... A ver, todos estos meses la carne no subió porque había una sobreoferta. Esa sobreoferta, pongámosle que sea el grueso sea vaca, de la vaca que va a China, encima China no traccionaba mucho, pero a ver, se afecta porcentaje de preñez, se van a ver afectados los tactos. Cuando lleguemos al otoño, a la época de los tactos, va a salir mucha vaca vacía. Hay que ver qué se hace con esa vaca vacía, si se la manda a faena o se deja, pero esa vaca vacía en cualquier caso no va a dar un ternero no va a estar para dar un ternero. Hay que ver con los pesos de los destetes, hay que ver un montón de cosas. Generalmente cuando se juntan estas ecuaciones de sequía extrema y problemas con la comercialización, cae el stock. Ganadería regenerativa, de eso vamos a hablar ahora. Y para conocer un poquito de la historia y de las características también de la actividad, escuchamos al ingeniero agrónomo Ernesto Manuel Abdo. Manejo de la ganadería en realidad surge de Alan Savory a nivel internacional, una persona que ha estudiado muchísimo los ambientes y los problemas de certificación de los ambientes. Entonces la propuesta
va siguiendo lo que han sido los movimientos de los herbívoros en la naturaleza sin la intervención humana, que ha hecho posible la regeneración permanente de los ambientes. El hombre como predador haciendo mover a los animales y pastoreando de tal manera que cuando se logra respetar el tiempo de descanso de la pastura, se produce la regeneración de los suelos. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos en propuestas, digamos, de manejo de pastoreo continuo, el animal come la planta, la vuelve a elegir, la vuelve a comer y lo que va haciendo es sobrepastorear suelo, porque la planta reacciona resignando raíz para poder volver a generar material aéreo. Cuando uno deja descansar el tiempo óptimo, lo que sucede es que la raíz, bueno, todo el ciclo que muchos conocen que sucede con las raíces en los suelos, cómo los alimentan con materia orgánica, con mucha vida en el suelo, y eso lo que produce es una regeneración del suelo casualmente. Nosotros hemos salido creyendo que la forma de hacer es poniendo insumo en el campo, pensar solamente en la individualidad del animal para que tenga una muy buena condición corporal y salir a competir diciendo tengo el animal más gordo, tengo el animal que puede llegar a ser premiado. Eso ha ido en detrimento de la receptividad de la tierra en sí. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo priorizo eso, no doy los tiempos de descanso y estoy preocupado en tener estos buenos exponentes animales, en detrimento del suelo, lo que genero es, en situaciones como la nuestra provincia de Salta, si pensamos la zona ganadera por excelencia, pensamos en el Chaco salteño, que ha sido bien golpeado por nosotros mismos, digamos. Si le ponemos animales y no pensamos en que podemos tener una metodología regenerativa, lo que vamos a hacer es ayudar a la desertificación más rápida, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si le vamos quitando receptividad, lo que vamos haciendo es perdiendo. Si perdemos suelo, perdemos ambiente también. Instituto SABOR a nivel internacional y OBIS 21 han tomado con muchísima seriedad, dada la gravedad del asunto. Estamos frente a una crisis ecológica, es crisis de todo tipo, pero ecológica también, fuertísima, que la estamos llevando a cabo nosotros mismos, digamos. Entonces, ante esa gravedad del asunto, se ha tomado con mucha seriedad. O sea, la regeneración se puede medir. Y OBIS ha participado muchísimo con los distintos, nosotros decimos, tenemos la red de nodos a nivel nacional. A nivel internacional, SABOR tiene hubs, que serían como los nodos en los distintos países. Bueno, todo ese equipo trabaja, ¿sí?, a nivel global por la regeneración, y OBIS ha aportado muchísimo en la metodología para poder medir la regeneración. Entonces nosotros tenemos una propuesta de trabajo hoy que es, podemos ir a los campos, plantear una metodología de manejo que permita la regeneración y podemos medir esa regeneración. Para decir, no, acá no estamos inventando, no es una sensación, sino hay una cuestión científica. Bueno, ese trabajo lo tiene OBIS, lo viene desarrollando desde 2008 y tiene una base científica hoy reconocida. ¿Dónde está el reconocimiento? Que hoy eso permite algo que también se ha puesto de moda, que es la venta de los servicios ecosistémicos, venta de captura de carbono, de bonos de carbono. Y bueno, si tenés una metodología que garantiza que vos estás capturando carbono, te la van a comprar. Y hoy están lanzándose ya las primeras ventas de bono de carbono con estas metodologías. Lo que tenemos es, justamente con esta red, ¿no?, de nodos, con esta red de regeneradores a nivel global, lo que tratamos es de garantizar equipos capacitados para poder hacer esa medición. O sea, un productor, si nosotros trabajamos con un campo de un productor, vamos a capacitarlo para que él pueda hacer lo que nosotros llamamos monitoreo de corto plazo, que es lo más grueso, digamos, que es lo más visual. Yo voy a un campo y veo cómo está y tomo algunos parámetros más visuales que otra cosa y puedo decir, voy bien en la regeneración. Pero ahora, los monitoreos de largo plazo, que son con una metodología específica, eso los tenemos que hacer cada 5 años y lo tiene que hacer gente especializada para poder garantizar la veracidad científica de esa medición, digamos. En eso estamos nosotros capacitados y capacitando gente.
¿Puede ser un productor? Claro que puede ser si se capacita, digamos. No es tan sencillo, pero bueno, tenemos dos tipos de monitoreo. Un monitoreo de corto plazo es muy buen monitoreo y trabajamos mucho. Cuando vamos a trabajar un campo, vamos a trabajar esa metodología. He trabajado muchos años con pequeños productores, muy preocupado por lo que viene sucediendo, por lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Y desde acá, desde esta pasión que tengo por poder transmitir las experiencias que considero que están buenas de transmitir, es que me meto en esto y bueno, invito a toda la gente interesada que también se sume, porque podemos hacer las cosas distintas, es posible y bueno, simplemente son decisiones. Se viene Argencarne 2023, del 1 al 4 de junio, esto va a ser en Salta. Y para empezar a palpitar, aunque todavía faltan unos meses, vamos a escuchar la palabra del ex viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, él es Matías Lestani. Siempre incluye novedades Argencarne y es del 1 al 4 de junio en la Sociedad Rural de Salta. Bueno, vos sabés lo que significa y la gente ya ha visto en las exposiciones anteriores en San Justo, en Viedma, todo su potencial, y son las 4 carnes puestas a la parrilla y mostrando todo su potencial productivo para tratar de ir viendo las distintas alternativas que hay de alimentación en los distintos productos y todo este emblema que tiene la Argentina, que son nuestras carnes, porque producimos carnes de alta calidad y con buenos niveles productivos. Entonces, eso es lo que queremos mostrar. La exposición siempre es dinámica, con novedades tecnológicas, con block test comparativos, con campeonato de asadores, con charlas técnicas del más alto nivel, con pruebas en pista, diagnósticos en pista validados por el block test, competencias de universidades, de escuelas agrotécnicas. Así que bueno, esperamos a todos aquellos que quieran participar y verla. Va a ser sin duda una muestra muy, muy importante en un lugar emblemático como es la Sociedad Rural de Salta. Así que creemos que, como viste, Argencarne es itinerante, ¿no? Empezó en San Justo, Santa Fe, se trasladó al sur y ahora le toca al NOA. Y bueno, es ver toda la potencialidad productiva de Jujuy, Salta y Tucumán participando en eso, Catamarca también. Entonces, esperemos hacer una gran exposición y que pueda ser aprovechada por todos. Vayan, visítenla, participen, que ahí van a ver toda la tecnología y toda la validación técnica puesta en una sola muestra. Te pido una reflexión respecto de un tema de la integralidad, que es el de las carnes, de las proteínas animales, que es un poco el concepto de Argencarne, y no la de la competencia. Bajó el consumo de carne vacuna, pero se incrementó el de carne porcina. Esto es positivo, es negativo. Argencarne lo plantea como una integralidad, proteína animal. Es que vos tenés que ver los sistemas en su conjunto. Cuando vos mirás eslabones solamente estás perdiendo de vista toda la realidad. Es como ver el árbol y no ver el bosque. Los sistemas se modelizan y se estudian en conjunto. Entonces, lo que a vos te interesa es tener cubierta la totalidad de proteína animal de consumo. Ese es el desafío. Y es claro que ciertas carnes, como la carne bovina, va a ser una carne boutique a lo largo del tiempo, querramos o no. Entonces, el pollo creció mucho, superó la carne bovina, entonces va a crecer la proteína. El cerdo vino creciendo mucho y tiene todavía ese desafío de crecer. Ovinos, ni te digo, tiene todo por hacerse. Entonces, hay una complementariedad de una y otra, mejorando el balance nutricional de esa proteína que absorbemos como habitantes, y que en eso es lo que se fija Argencarne, en todo ese sistema en conjunto y en la potencialidad del sistema en conjunto, más allá de la individualidad de cada uno de sus eslabones. Seguimos en la pantalla de Chacra Televisión, pero antes de avanzar con las noticias vamos a hacer una breve pausa. No te muevas porque enseguida regresamos con más. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne argentina.
Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan en la tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Cien años seguros de lo que hacemos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Ya estamos de regreso aquí en Chacra TV Noticias y para este segundo bloque nos vamos a ir a recorrer un poquito del mundo. Primera parada, el sudeste asiático, porque en el siguiente video vamos a conocer cómo se realiza la producción de seda en Vietnam. Cada uno de estos capullos contiene unos 300 metros de seda. Y estos pequeños gusanos son los encargados de tejerlos. En Nam Cao, Vietnam, los artesanos tejen una seda tan valiosa que un vestido de este material puede costar $150. Y eso es porque no es fácil obtener esta seda. Se tiene que desenredar cada capullo a mano, y los gusanos son muy difíciles de criar. Esto se debe a que siempre tienen hambre, y a que necesitan el ambiente perfecto para crecer o morirán. Hoy en día, Vietnam es el segundo mayor productor de seda cruda del mundo. Casi todas las personas de este pueblo trabajan en la industria y usan muchas de las técnicas que se transmitieron de generación en generación. Pero hace aproximadamente una década, casi nadie producía esta seda. La seda falsa de China había invadido el mercado y las temperaturas altas amenazaban la vida de los gusanos. Pero la producción de seda revivió gracias a Han, que logró que los agricultores hicieran productos más rentables y que consigan nuevas tecnologías que impulsen la producción. Fuimos a Vietnam para averiguar cómo fue que un pueblo salvó su gran negocio de seda. Hay pueblos que producen seda por todo Vietnam, y lo hacen mediante un proceso tedioso de 30 pasos. Todo comienza en campos como este, en los que no hay gusanos. Esta solo es su comida y necesitan toda esta cantidad para vivir. Estas hojas contienen vitaminas, aminoácidos y la suficiente cantidad de agua como para que los gusanos no tengan que hidratarse. Los granjeros llevan muchas hojas al lugar en el que crían gusanos de seda. Tran Van Tin es un granjero veterano de 35 años. Compra decenas de miles de gusanos a criadores todos los años y los cría en esteras de bambú grandes en el primer piso de su casa. Cuando es hora de comer, coloca una red sobre los gusanos y luego pone casi 1,5 kilos de comida encima. Los gusanos sanos atraviesan los agujeros y comienzan a comer. Los gusanos comen más de 270 kilos de hojas por día. Esto significa que Tin no puede descansar porque los gusanos comen cada 4 horas.
También necesitan un ambiente estéril y una temperatura de alrededor de 22 grados centígrados. Después de casi un mes de comer y dormir, los gusanos engordan. Tin le entrega los gusanos a otra familia en Hong Kong. Los cuelgan en rejillas llenas de paja. Los gusanos escupen la seda mediante este órgano, que se llama hilera. Durante este periodo los trabajadores luchan contra las abejas que atacan a los gusanos. Debe haber un clima soleado para que haya capullos de colores. De lo contrario, los capullos pueden perder su color y ponerse en mal estado. Los capullos están listos en 2 días. Y los trabajadores los recogen a mano. Cuando ya tienen una pila bastante grande, hierven los capullos en agua. De esa forma matan las pupas que tienen adentro y las comen o las usan en la medicina tradicional. Después remojan los capullos entre 5 y 7 horas antes de tirar de los hilos. Las familias pasan de generación en generación la delicada técnica de tirar de los hilos a mano. Pham Thi Bong ha trabajado con seda durante casi 60 años. Desenreda unos 70 gramos de hilo por día. Esta máquina enrolla la seda. Luego se cuelgan los hilos para que se sequen. Después se llevan los hilos a la cooperativa para que los tejan. Estos son hilos de seda de grado 5A y serán exportados a Europa. Por último, la seda se sumerge 100 veces en tintes 100% naturales. Usan la fruta agave para el rojo, las hojas de almendro o la cúrcuma para el amarillo, las hojas de cebo para el negro y la indigofera para el índigo, por supuesto. Es la misma técnica que se ha usado durante generaciones. El tejido de seda se remonta hasta la edad del bronce, es decir, hasta 4000 años atrás. Durante milenios, la nobleza usó esta seda. Y en su auge, entre el siglo XVI y el XVIII, los comerciantes de todo el mundo viajaban a Vietnam para comprarla. A partir de los años 2000, las temperaturas subieron y las tormentas se volvieron más frecuentes. También hubo una gran producción de seda falsa en China. La seda real se quemará lento y olerá a cabello quemado, mientras que la seda falsa se quemará rápido y olerá a plástico. Los precios de la seda de Vietnam fluctuaron y cayeron hasta $3 por kilo. Por eso los jóvenes aceptaron trabajos en las fábricas textiles de las ciudades, para ganar más dinero. Cuando visitó el pueblo a principios del 2010, Han escuchó que la cantidad de artesanos había disminuido y quiso ayudar. Así que renunció a su trabajo y se dedicó a unir a las familias del pueblo. Hizo que los granjeros compren aires acondicionados para que puedan criar los gusanos en cualquier clima. Pasaron de producir 200 a 270 kilos de capullos por año a más de 1000 kilos. Han introdujo cambios para beneficiar a los agricultores, como las vacaciones, y ayudó a estabilizar el precio de la seda. Hoy, más de 200 familias en Nam Cao son parte de la cooperativa y extraen 100 kilos de seda por mes. Cada familia puede ganar hasta $12,000 al año, un salario alto para esta zona. Tejen una seda que tiene control sobre la humedad y la temperatura, por lo que es transpirable en verano y aislante en invierno. Gracias a sus propiedades, esta seda se puede usar para hacer desde fundas de sofás, cortinas y trajes, hasta fundas de almohadas y sábanas. Han espera que el éxito de la cooperativa de Nam Cao haga que los jóvenes vuelvan a trabajar en la industria para que los granjeros puedan reinvertir en el pueblo. Hasta entonces, seguirán con este proceso. Y del sudeste asiático al continente americano, de la producción de seda allí en Vietnam a la de sal en México. Mirá. Los pueblos indígenas han estado recolectando sal a mano en esta parte de México durante más de 2000 años. Pero actualmente, la mitad de estas salinas están abandonadas. A diferencia de la sal de mesa, esta variedad artesanal no está refinada y se elabora en pequeños lotes. Pero el trabajo está mal pagado y muchos productores no pueden continuar con la tradición. Aquellos que continúan suelen trabajar solos en un último esfuerzo por salvar esta parte de su legado. O sea, el que quiere el lugar, yo creo que se podría morir, ¿no? de que le quitaran su trabajo. Visitamos las salinas de Zapotitlán para ver cómo sigue funcionando un negocio de productores de sal. Juan Diego Hernández Cortés trabaja la tierra los 7 días de la semana, él solo.
No es redituable como tal, o sea, como para contratar a alguien, ¿no? Como para traer a algún ayudante. Estas montañas estuvieron debajo del mar, por lo que están repletas de depósitos de sal. Cuando llueve, el agua lleva la sal a estos pozos naturales. Entonces Juan lo extrae. Cada pozo tiene diferente concentración, no todos tienen la misma salinidad. Juan lleva unos 18 kilos de agua salada por estas colinas rocosas, y descalzo para un mejor agarre. Llena una de las piscinas artificiales y limpia otra para prepararse para el proceso de filtración. Luego empuja toda el agua a la piscina limpia. Una vez que se pasó el agua para acá, aquí se queda un día o 2 días y entonces ya el lodo se queda abajo, se sedimenta. Poco a poco, transfiere el agua a la piscina vacía con una bolsa de red. Y hacemos este filtrado para que la basura que tiene ahí es la que se va a quedar aquí. Entonces ya pasa el agua filtrada a donde ya va a empezar a cristalizar. El líquido se deja al menos 5 días y se va evaporando bajo el sol. Empieza a formar capas de sal, un cristalizado que se forma superficial. Y le echar el agua encima con una jícara del mismo cuadro y acumular capas de sal abajo. Cada día cristaliza una capa. Una vez que hay suficiente, Juan coloca los cristales en un montículo. Con los pies rompe los trozos más grandes, que no están demasiado afilados al estar mojados. Luego, apila la sal en una canasta, que funciona como un colador que drena toda la humedad. Se deja secar al sol durante 4 o 5 días. Después de limpio y empacado, lo vende a los lugareños por unos 10 pesos el litro o 50 centavos. La sal de más calidad la vende a restaurantes y turistas a 30 pesos el litro o un poco más de $1. La sal artesanal como esta está bastante demandada por su sabor único y propiedades naturales. No lleva ningún químico, solamente son minerales que dejó el mar hace millones de años atrapados en la tierra. No tiene que ver con las sales industrializadas, que se extraen de depósitos subterráneos y se procesan para eliminar otros minerales y agregar conservantes. Juan también produce sal para el ganado, que es más seca y amarga que la sal para consumo humano. También requiere una mezcla y un triturado adicional, con un palo hecho de una planta de agave. Pueden pasar 2 meses para que la sal del ganado llegue a esta fase, y para toda la sal que se produce, el clima es fundamental. Por eso solo se cosecha durante la estación seca. Si cae la lluvia y es una lluvia fuerte, esto se echa a perder. Todo lo que está ahí en sal se derrite. Hoy en día ha habido muchos cambios de clima y hoy puede llover en cualquier momento. Entre sal de ganado y sal humana, Juan vende unas 3 toneladas cada 6 semanas, lo que le aporta unos 2.500 pesos o unos $116 por semana. Juan aprendió el oficio de su padre, que a su vez lo aprendió de su padre. Ha pasado largos días aquí desde que tenía unos 6 años. Incluso en algún momento, como yo era pequeño, yo le decía a mi papá, ¿ya nos vamos? Y mi papá decía, no, todavía no, hasta que cante el grillo. Sí, lo quiero mucho porque es herencia y porque he estado toda la vida aquí. Entonces para mí sería todo, ¿no? Zapotitlán está ubicado en Puebla, que quedó sumergida bajo el mar hace 50 millones de años. Y ese mar dejó depósitos de sal, que los indígenas empezaron a cosechar hace al menos 2000 años, calentando agua salada en vasijas de barro. En el siglo XVI, la evaporación solar se convirtió en la técnica más eficiente y utilizada. La producción de sal experimentó un gran desarrollo, al igual que la economía de Zapotitlán hacia finales del siglo XIX, cuando los viajeros pasaban por la ciudad a lo largo de parte del histórico Camino Real. Pero después de la Revolución Mexicana a principios del siglo XIX, los indígenas de Zapotitlán perdieron la mitad de su tierra. Además, muchos trabajadores jóvenes que fueron a luchar nunca regresaron. Hoy quedan unos 60 productores de sal, y Juan, a sus 41 años, es uno de los más jóvenes. Dicen que hoy en día se subestima la sal de Zapotitlán.
no la conoce y no lo valora, no lo paga, pues como debería de ser. Y para nosotros como productores no es redituable, ¿no? Muchos propietarios no pueden permitirse el lujo de mantener las salinas y las leyes locales les impiden vender a cualquier persona de fuera de la comunidad, por lo que la mitad de la tierra no está produciendo. Si se dan cuenta, igual mucho del lugar o de lo que es cada salina, se ven muchas como ruinas, no alcanza para vivir de esto y menos para reconstruir, ¿no? O reparar esta estructura, ya que todo es muy caro. Mucha gente de la comunidad se ha ido a buscar otros trabajos. Pues no es tan fácil, ¿no? Trabajar aquí para en algún momento tener familia, pues no vive uno de esto, ¿no? Entonces, si hablamos de la comunidad, es pequeña, más o menos 3,000 habitantes, pero alrededor de 1,000 jóvenes están en el extranjero. Pero Juan piensa quedarse y luchar por un futuro mejor. Se va a unir a otros 25 productores para crear una marca, con lo que podrán vender la sal a un precio más alto. Asimismo, aprendieron a entregar sus productos durante la pandemia. Juan tiene la esperanza de que se reviva la producción de sal artesanal en Zapotitlán. Yo lo veo a futuro y tiende a regresar, ¿no? Que la gente vuelva a voltear a consumir lo natural, ¿no? Lo orgánico como eso, ¿no? Lo artesanal. Y tengo esa como visión, ¿no? Que a futuro la gente va a comprarlo, va a valorarlo. E incluso también muchos jóvenes o hasta familias podrían regresar al trabajo. Recientemente los presidentes de Colombia y de Ecuador, Petro y Lasso, se reunieron y llegaron a un acuerdo entre países para la lucha contra delitos medioambientales. Mirá. Almería, en el sureste de España, en Andalucía, es una zona conocida por sus soleadas playas. Colombia estrecharon su cooperación. En una reunión celebrada en la ciudad fronteriza de Tulcán, en Ecuador, ambos mandatarios ajustaron la agenda binacional para 2023. Abarcaron, entre otros, los temas de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, cuestiones fronterizas, temas sociales y culturales, aspectos económicos y asuntos ambientales. Yo quiero resaltar que hemos decidido implementar un Consejo Binacional contra Delitos Ambientales que se reunirá cada 6 meses. Lucharemos juntos contra este flagelo. El presidente ecuatoriano sugirió la necesidad de una política energética ambientalmente sostenible y de una transición a energías limpias, como desafíos de los dos gobiernos, aunque ese paso requiere del principio de corresponsabilidad compartida, un sector que también destacó el presidente colombiano. Pero creo que, como lo propuse también antes, ahora tenemos que ver no tanto cómo comerciamos entre nosotros energía eléctrica, sino cómo entre nosotros y el resto de América podemos comerciar energía eléctrica. Otro aspecto que marcó la cumbre fue la seguridad y la lucha contra el crimen. Ecuador y Colombia comparten una porosa frontera de unos 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. En esa zona operan narcotraficantes, grupos armados ilegales y contrabandistas de armas. En total se adoptaron 79 nuevos compromisos para 2023, divididos en 7 ejes temáticos. Este ha sido el primer encuentro de este tipo entre Lasso y Petro, ya que el 10º Gabinete Binacional se había celebrado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias en 2021, cuando aún ejercía como presidente de Colombia el conservador Iván Duque. Y ya casi que nos estamos yendo, pero antes vamos a pispear, vamos a chusmear qué es lo que depara el pronóstico para este fin de semana, porque los calores parece que no aflojan. Mañana sábado tenemos una temperatura mínima de 25 grados, una máxima de 36 y el cielo va a estar parcialmente nublado. Ya para el domingo sí van a llegar las lluvias, se esperan chaparrones con una mínima de 25 y una máxima de 34 grados. Para el lunes también chaparrones, una mínima de 21 grados y una máxima de 32.
Eso ha sido todo por esta emisión de Chakra TV Noticias y hemos finalizado la semana. Así que muchísimas gracias, como siempre, por haber estado del otro lado. Espero que tengan un gran fin de y nos reencontramos la semana que viene aquí en la pantalla de Chakra Televisión. Adiós. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 423 millones de pesos.